Capítulo 1. El cerebro social. Antes de que pronunciemos una sola palabra, ya estamos hablando. En cada encuentro humano, incluso en el más fugaz cruce de miradas, hay una danza silenciosa ocurriendo. Algo antiguo, primitivo, profundamente grabado en la estructura misma de nuestro cerebro. Lo que no siempre comprendemos es que mucho antes de que aprendiéramos a hablar, ya sabíamos leer. No letras, no frases. Leíamos rostros. Leíamos gestos. Leíamos intenciones. El cerebro humano evolucionó no solo para resolver problemas o construir herramientas, sino para sobrevivir en grupo, para captar lo invisible, emociones, amenazas, alianzas, mentiras y verdades escondidas en una mirada o en un movimiento de ceja. Este poder, esta capacidad casi mágica de entender al otro sin palabras, tiene nombre: inteligencia social. Y no es un lujo, es una necesidad biológica. A lo largo de la evolución, quienes no podían leer correctamente al otro morían, eran expulsados del grupo o quedaban aislados. La supervivencia dependía no solo de saber cazar o construir refugio, sino de saber con quién contar, de detectar traición, de anticipar el conflicto. La mente humana, en su núcleo más profundo, está diseñada para la conexión. Nuestro cerebro es social porque así lo exigió la vida durante millones de años. Los humanos que prosperaron fueron los que supieron sentir al otro sin que hablara, los que captaron la tensión antes de que se desatara la pelea, los que interpretaron el miedo detrás de una sonrisa. Dentro de ese cerebro social, hay regiones que cumplen roles fundamentales. La corteza prefrontal, por ejemplo, no solo toma decisiones lógicas, también evalúa contextos sociales, regula nuestras emociones y modula nuestra conducta según lo que detecta en los demás. Es la parte que decide cuándo hablar, cuándo callar, cuándo sonreír y cuándo marcharse. Junto a ella, la amígdala, nuestro detector emocional, nos alerta ante señales de peligro, incomodidad o desconfianza. Esa sensación en el estómago cuando entras en una habitación y algo no se siente bien, muchas veces proviene de ella. La ínsula, otra pieza clave, actúa como un puente entre nuestras emociones internas y la percepción de las emociones ajenas. Gracias a ella, experimentamos lo que otros sienten, como si lo sintiéramos en nuestro propio cuerpo. Pero el descubrimiento más revolucionario quizás sean las neuronas espejo. Estas células, activas tanto cuando actuamos como cuando observamos a otros actuar, son las responsables de que podamos empatizar. Si ves a alguien sufrir, tu cerebro recrea ese sufrimiento en ti. Si ves a alguien reír con autenticidad, probablemente sonrías tú también, incluso sin querer. Esa es la base neurológica de la empatía. No necesitamos imaginar lo que el otro siente, lo vivimos. Esa resonancia emocional es el corazón de nuestra naturaleza social. Ahora bien, lo más poderoso de todo esto no es que exista, sino que puede entrenarse. La inteligencia social no es un don con el que nacen unos pocos afortunados. Es una habilidad que puede desarrollarse, pulirse, expandirse. Así como uno fortalece los músculos en un gimnasio, puede también fortalecer su capacidad de leer al otro, de influir sin manipular, de conectar sin forzar. Pero para lograrlo, primero hay que entender el lenguaje silencioso que lo gobierna todo. Porque, aunque la sociedad moderna está saturada de palabras, lo que realmente mueve las relaciones humanas son los gestos, los silencios, las miradas, los ritmos emocionales que se transmiten sin hablar. Aprender a descifrar ese código invisible es como adquirir una segunda visión. Quienes lo logran no solo entienden mejor a los demás, sino que también se posicionan mejor. Inspiran confianza. Construyen relaciones más fuertes. Y, sobre todo, dejan de sentirse perdidos en el caos de lo social. En este viaje que comienza, iremos desmenuzando ese poder que se esconde detrás de cada interacción humana. Te mostraré cómo funciona tu cerebro cuando te comunicas, cómo procesa las señales que recibes, cómo decides si alguien es confiable o no en menos de un segundo. Aprenderás que cada vez que entras en una sala, tu cuerpo ya ha leído la energía emocional del lugar antes de que seas consciente de ello. Y, lo más importante, verás que puedes intervenir conscientemente en ese proceso. El mundo no se divide entre carismáticos y tímidos, entre líderes natos y seguidores eternos. Se divide entre quienes entienden las reglas invisibles del juego social y quienes las ignoran.
Este libro es una invitación a que cruces esa frontera. No te daré frases hechas ni fórmulas vacías. Te daré visión. Te enseñaré a ver lo que otros no ven. A escuchar lo que otros no oyen. A sentir lo que otros ignoran. Porque una vez que comprendes cómo está diseñado tu cerebro para conectar, ya no puedes volver atrás. Descubrirás que la mayoría de los malentendidos, los rechazos y los conflictos no provienen de la maldad o el desinterés, sino de la falta de lectura emocional. Y tú dejarás de ser ciego a esos signos. Comenzarás a anticipar. A fluir. A influir. El cerebro social no es un concepto abstracto. Es el instrumento que determina el tipo de relaciones que construimos, el nivel de influencia que ejercemos y el lugar que ocupamos en cualquier entorno. Comprenderlo y dominarlo es el primer paso para alcanzar un nuevo tipo de poder, el poder de conectar con autenticidad, leer con precisión y actuar con impacto. Aquí empieza ese camino. Prepárate para ver el mundo, y a las personas, con nuevos ojos. Porque cuando tu mente se abre a la inteligencia social, todo a tu alrededor cambia. Y tú también. Capítulo 2. La naturaleza de la empatía. Todo ser humano, en algún punto de su vida, ha sentido ese momento de conexión profunda e inexplicable con otro. Una mirada que no necesita palabras, un silencio que consuela más que 1000 frases, una sensación de estar verdaderamente acompañado sin haber dicho absolutamente nada. Esa experiencia, tan humana como universal, tiene un nombre poderoso: empatía. Pero lo que pocos entienden es que la empatía no es solo una emoción pasiva o un acto de bondad ocasional. Es una capacidad cerebral, una herramienta estratégica, una brújula que nos guía a través del mapa invisible de las relaciones humanas. Y, sobre todo, es uno de los pilares más importantes de la inteligencia social. Empatía no es sentir lástima por el sufrimiento ajeno. Tampoco es simplemente escuchar con atención o mostrarse amable. Es algo mucho más profundo, más biológico, más esencial. Es la habilidad de entrar en el mundo emocional de otra persona y experimentar lo que esa persona está sintiendo, sin perder de vista nuestra propia conciencia. Es una especie de fusión emocional controlada. No se trata de absorber el dolor del otro como si fuera nuestro, sino de resonar con ese dolor, de comprenderlo en sus matices, de ofrecer presencia sin necesidad de ofrecer soluciones inmediatas. Desde el punto de vista neurológico, la empatía nace de una red compleja de estructuras cerebrales que trabajan en armonía. Ya hemos hablado de las neuronas espejo, esas células milagrosas que replican en nuestro cerebro lo que vemos en los demás. Cuando observamos a alguien que sufre, no solo lo entendemos racionalmente, lo sentimos. Nuestro cuerpo responde como si fuéramos nosotros quienes estamos atravesando ese dolor. Esto no es una metáfora, es una activación real, medible, tangible. Las mismas regiones cerebrales que se iluminan cuando experimentamos tristeza, se activan cuando presenciamos la tristeza ajena. Pero la empatía tiene dos dimensiones principales que coexisten y se complementan. La primera es la empatía emocional, que es visceral, automática, casi instintiva. Es el nudo en la garganta cuando vemos a alguien llorar. Es la alegría espontánea que sentimos al ver a un ser querido recibir una buena noticia. Esta forma de empatía no pasa por el análisis ni por la razón. Simplemente ocurre. Nos conecta a través de las emociones de forma directa, como si estuviéramos sintonizados en la misma frecuencia emocional. La segunda dimensión es la empatía cognitiva. A diferencia de la emocional, esta requiere un proceso mental más complejo. Es la capacidad de comprender intelectualmente lo que otro está sintiendo, aunque no lo estemos experimentando nosotros mismos. Es decir, puedo no estar triste, pero puedo entender por qué tú lo estás. Puedo no haber pasado por la pérdida que tú estás viviendo, pero puedo imaginar el vacío que esa pérdida deja. Esta forma de empatía es fundamental en situaciones en las que no compartimos la experiencia emocional directa del otro, pero aún así queremos conectar, apoyar, acompañar. Ambas formas de empatía son esenciales para una inteligencia social desarrollada. La empatía emocional crea conexión inmediata y profunda. La empatía cognitiva permite mantener la claridad, el juicio y la distancia necesaria para actuar con sensatez y eficacia. Cuando se combinan, se produce una magia interpersonal difícil de describir. Somos capaces de sentir con el otro,
pero sin perdernos en sus emociones. Somos capaces de comprender, contener, sostener y actuar con precisión. Ahora bien, muchos creen que la empatía es algo con lo que se nace o no se nace. Pero la verdad es otra. Aunque existen predisposiciones biológicas, la empatía se entrena. Se expande. Se profundiza con la práctica y con la intención. Vivimos en una sociedad que, paradójicamente, promueve la conexión constante a través de pantallas pero dificulta la presencia genuina. Nos comunicamos más, pero conectamos menos. En ese contexto, desarrollar la empatía no es una moda ni un lujo, es un acto de resistencia consciente frente al aislamiento emocional moderno. Uno de los primeros pasos para cultivar la empatía es aprender a escuchar. Pero no escuchar con los oídos, sino con todo el cuerpo. Escuchar con los ojos, con la postura, con el silencio. Escuchar más allá de las palabras. Porque muchas veces lo que alguien necesita no es una respuesta, sino un espacio. No es una solución, sino compañía. Cuando logramos estar presentes con alguien sin interrumpir, sin juzgar, sin apurarnos a llenar los silencios incómodos, se abre una puerta. Y por esa puerta entra la empatía. Otra forma de expandir nuestra capacidad empática es practicar el acto deliberado de ponernos en el lugar del otro. No de forma superficial, sino profunda. Imaginar su historia, su contexto, su carga emocional. Preguntarnos, ¿cómo vería el mundo si tuviera sus heridas, sus miedos, sus pérdidas? Esta práctica, aunque parezca simple, es transformadora. Porque rompe el ego. Nos obliga a soltar el juicio rápido y abrirnos a la complejidad del otro. Nos enseña que detrás de cada actitud hay una emoción, detrás de cada defensa hay una herida, y detrás de cada comportamiento difícil hay una historia que todavía no hemos escuchado. La empatía también requiere coraje. Porque no es cómodo abrirse al dolor ajeno. No es sencillo sostener la tristeza de otro sin querer escapar. No es fácil mantener la presencia cuando alguien se desborda emocionalmente. Pero precisamente en ese terreno incómodo es donde se cultiva la conexión más real. Porque la empatía no florece en el terreno de la comodidad, sino en el del compromiso. Cuando desarrollamos empatía, nuestras relaciones se transforman. Ya no reaccionamos desde la defensa, sino desde la comprensión. Ya no necesitamos tener razón todo el tiempo, porque priorizamos el vínculo. Aprendemos a leer lo que no se dice. A sostener el llanto del otro sin apurarlo. A acompañar procesos emocionales sin controlarlos. Esta forma de estar, de acompañar, de ver y ser visto, genera un nivel de confianza que ninguna técnica ni fórmula puede replicar. En los entornos profesionales, la empatía es también una ventaja estratégica. Un líder empático no solo inspira lealtad, sino que crea un entorno donde las personas se sienten seguras, escuchadas y motivadas. En contextos de conflicto, la empatía permite desactivar tensiones, evitar confrontaciones destructivas y abrir espacios para el entendimiento. Y en negociaciones, la capacidad de leer el estado emocional del otro puede marcar la diferencia entre una ruptura y un acuerdo. Pero como toda habilidad poderosa, la empatía también tiene sus desafíos. Uno de los más comunes es la fatiga empática. Ocurre cuando nos conectamos tanto con el dolor ajeno que comenzamos a sentirnos desbordados. Esto es frecuente en personas que trabajan en profesiones de cuidado, como terapeutas, médicos, maestros o cuidadores. Sin una regulación emocional adecuada, la empatía puede convertirse en una carga pesada. Por eso, parte del desarrollo empático consiste también en aprender a establecer límites sanos, a cuidarnos mientras cuidamos, a sostener sin absorber. Otro reto son los llamados vacíos de empatía. Hay personas con las que nos resulta fácil empatizar, y otras con las que simplemente no podemos conectar. Muchas veces esto se debe a diferencias culturales, ideológicas o personales. Pero precisamente allí es donde la empatía cognitiva cobra mayor relevancia. No necesito sentir lo mismo que tú para respetar lo que sientes. Capítulo 3. El poder de la comunicación no verbal. Hay un lenguaje que todos hablamos, aunque pocos comprendan. Un idioma universal, antiguo, más poderoso que cualquier palabra. Nos acompaña desde el nacimiento, nos guía en cada interacción, nos delata cuando intentamos ocultarnos, y revela lo que ni siquiera somos conscientes de sentir.
Este lenguaje es la comunicación no verbal. Y aunque el mundo moderno pone un énfasis casi absoluto en lo que decimos, lo cierto es que lo más importante rara vez se expresa con palabras. Antes de pronunciar una sílaba, ya hemos dicho todo. Nuestra postura, la forma en que miramos, el tono que usamos, los silencios que dejamos caer, todo habla por nosotros. Es un discurso paralelo que ocurre todo el tiempo, aunque no lo escuchemos conscientemente. Y es ese discurso el que muchas veces determina si alguien confía en nosotros, si una relación se fortalece o se quiebra, si una primera impresión deja huella o se desvanece. El cuerpo, como si fuera una extensión del alma, expresa emociones con una precisión brutal. Podemos mentir con los labios, pero no con los ojos. Podemos forzar una sonrisa, pero no controlar el microgesto de incomodidad que aparece antes. Podemos intentar parecer tranquilos, pero nuestras manos, nuestra respiración, nuestra mirada, revelan lo contrario. Y no hace falta haber estudiado psicología para captar estos detalles. Nuestro cerebro los percibe automáticamente. La amígdala, ese pequeño núcleo en nuestro sistema límbico, procesa señales de amenaza, desconfianza, tensión o afecto antes de que lo racionalicemos. Así es como sentimos, sin saber por qué, que alguien no nos cae bien o que podemos confiar en esa persona que apenas hemos conocido. Lo más fascinante es que esta lectura no verbal ocurre en ambas direcciones. Así como leemos a los demás, también somos leídos. En todo momento, nuestra energía, nuestras expresiones, nuestras pausas, comunican. Y es allí donde comienza la verdadera maestría social, en la conciencia de que siempre estamos comunicando algo, incluso cuando no hablamos. Cuando entras en una habitación y haces contacto visual con alguien, ya has dicho algo. Si evitas la mirada, dices otra cosa. Si te inclinas levemente hacia adelante al escuchar, transmites interés genuino. Si te cruzas de brazos mientras alguien habla, puedes parecer cerrado, incluso si no es tu intención. Cada gesto, cada movimiento, cada respiración forma parte de una orquesta silenciosa que puede construir puentes o levantar muros. Pero no se trata solo de interpretar lo que otros expresan. También se trata de afinar el propio instrumento. Ser consciente de tu lenguaje corporal te permite tomar el control de tu mensaje más allá de las palabras. ¿Cómo estás sentado mientras escuchas? ¿Cómo usas las manos al explicar algo importante? ¿Qué dice tu rostro cuando estás en desacuerdo? Aprender a leer el cuerpo ajeno es importante. Pero aprender a leer y ajustar el propio es transformador. El tono de voz, por ejemplo, es uno de los aspectos más olvidados de la comunicación no verbal. Podemos decir "estoy bien" de 1000 maneras distintas. Podemos usar ese tono para invitar, para rechazar, para cerrar una conversación o abrir un canal emocional. Un tono cálido puede calmar una discusión, mientras que uno seco puede encenderla. El ritmo con el que hablamos, las pausas que hacemos, la fuerza con la que enfatizamos una palabra, todo eso da forma al significado real de lo que decimos. El rostro humano, con sus 43 músculos, es una obra maestra evolutiva de expresión emocional. Una microexpresión puede durar menos de medio segundo, sin embargo, cambiar por completo el sentido de una conversación. Una sonrisa genuina involucra los músculos de los ojos. Una sonrisa forzada no. Y aunque tratemos de engañar, el cuerpo siempre se adelanta. Por eso, las personas emocionalmente inteligentes no solo escuchan con los oídos, sino con la mirada, con el cuerpo, con la intuición. Porque saben que las palabras pueden ser editadas, pero el lenguaje no verbal es espontáneo, honesto y profundamente humano. A medida que desarrollas tu inteligencia social, comienzas a percibir patrones que antes pasaban desapercibidos. Notas cuando alguien finge estar interesado pero sus pies apuntan hacia la salida. Detectas la tensión en la mandíbula de alguien que dice "no hay problema". Sientes el microcorte en la voz de alguien que asegura "estoy tranquilo". No se trata de volverse paranoico ni de leer cada gesto como si fuera una señal oculta. Se trata de integrar lo visible y lo invisible, de comprender que la comunicación verdadera ocurre entre líneas, entre movimientos, entre tonos. Y al mismo tiempo, te vuelves más cuidadoso con tu propia energía. Sabes que tu postura transmite seguridad o inseguridad. Que tu forma de saludar puede generar cercanía o distancia.
Que el silencio, bien manejado, puede ser más poderoso que un argumento. La comunicación no verbal no se improvisa. Se cultiva. Se afina como un instrumento. Y con práctica, puede convertirse en tu mayor aliada. En el ámbito personal, una mirada atenta puede sanar más que 1000 consejos. En una discusión de pareja, el simple gesto de sentarte al mismo nivel, sin cruzar los brazos, puede cambiar el tono emocional del encuentro. En una entrevista laboral, la forma en que entras, caminas y estrechas la mano dice más sobre ti que tu currículum. En una negociación, controlar tu respiración, modular tu tono y mantener una expresión serena puede darte una ventaja que ningún argumento técnico podría igualar. Lo más impresionante es que todo esto ocurre en milisegundos. Nuestro cerebro está diseñado para captar estas señales porque la evolución favoreció a quienes sabían leer al otro antes de que fuera demasiado tarde. Por eso sentimos lo que sentimos sin saber exactamente por qué. Por eso confiamos en alguien por su vibra o desconfiamos de otro aunque diga todo lo correcto. El gran secreto de la comunicación no verbal es que no puedes no comunicar. Incluso el silencio más absoluto está cargado de significado. Incluso la inmovilidad tiene un mensaje. Tu sola presencia habla. Por eso, al desarrollar tu inteligencia social, no se trata solo de saber qué decir. Se trata de saber cómo habitar tu cuerpo, cómo estar presente, cómo sostener una mirada con firmeza o con ternura, cómo usar tus manos como extensión de tus emociones y cómo hacer que tu energía se alinee con tu intención. Aprender a leer la comunicación no verbal no te convierte en manipulador. Te convierte en consciente. Porque entiendes que la comunicación auténtica no depende solo del contenido, sino de la congruencia. Cuando lo que dices, lo que haces y lo que transmites están en armonía, generas confianza. Y en un mundo donde la confianza es escasa, eso es poder. En los próximos encuentros, comenzarás a reconocer estos códigos invisibles en cada interacción. Verás que las conversaciones más profundas no siempre ocurren con palabras. Descubrirás que tu cuerpo sabe cosas que tu mente aún no ha comprendido. Y sobre todo, comenzarás a habitar tu propia presencia con una nueva conciencia. Porque cuando dominas el lenguaje del cuerpo, no necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas convencer para inspirar. Solo necesitas estar presente, auténtico y atento. Y eso, en sí mismo, cambia toda la dinámica de cualquier relación. Capítulo 4. Inteligencia emocional y su rol en las interacciones sociales. Hay una diferencia abismal entre saber lo que se dice y saber cómo se siente lo que se dice. Entre entender una conversación y comprender lo que no se está expresando con palabras. Y esa diferencia, esa capa profunda e invisible de la experiencia humana, es lo que distingue a alguien emocionalmente inteligente de alguien que solo repite fórmulas. La inteligencia emocional no es una teoría nueva, ni un accesorio psicológico de moda. Es, quizás, el elemento más decisivo para navegar la vida con sabiduría, compasión y efectividad. En un mundo que premia el conocimiento técnico y la lógica fría, pocos se detienen a reconocer que nuestras decisiones más importantes, nuestros momentos más memorables y nuestros errores más dolorosos, han sido emocionales. No se trata de tener un coeficiente intelectual brillante. Se trata de tener la capacidad de reconocer las emociones en uno mismo, comprender su origen, regularlas con madurez, y al mismo tiempo percibir y responder de forma empática a las emociones de los demás. Esto no es una habilidad blanda. Es una fuerza invisible que sostiene todas las relaciones humanas. Imagina por un momento estar en una situación social tensa. Alguien dice algo que te molesta, te sientes herido, pero en lugar de reaccionar impulsivamente, respiras, observas tu emoción, la nombras, y decides no dejarte arrastrar por ella. Eso, aunque parezca simple, es inteligencia emocional en acción. Es el músculo invisible que separa una vida llena de conflictos de una vida en la que puedes crear armonía, incluso en medio del caos. El primer pilar de esta capacidad es la autoconciencia. Saber lo que estás sintiendo mientras lo sientes. No después, no cuando ya estallaste, no cuando te arrepientes. En el momento. Es la habilidad de mirar dentro de ti sin juicio, como un observador silencioso que simplemente reconoce, esto que estoy sintiendo es enojo, no necesariamente culpa del otro.
Esto que estoy percibiendo es miedo, no una señal de debilidad. La autoconciencia emocional es como tener un mapa interno que te orienta en medio del desorden. Sin ese mapa, reaccionamos por instinto, por trauma, por viejos patrones que repetimos sin saber por qué. Pero no basta con saber lo que sientes. El segundo pilar es la autorregulación, la capacidad de gestionar esa emoción de forma consciente. No se trata de reprimir lo que sentimos. Al contrario, se trata de darle un cauce constructivo. De no actuar desde la tormenta. Una persona emocionalmente inteligente puede estar enojada sin gritar, puede estar triste sin desconectarse, puede sentir ansiedad sin transmitirla como carga a los demás. Esa contención, ese dominio suave pero firme de uno mismo, es lo que transforma las relaciones, las conversaciones, los climas emocionales de cualquier entorno. La autorregulación no significa frialdad. Significa equilibrio. Significa elegir cómo responder en vez de dejarse arrastrar por la reactividad. Significa tener la capacidad de posponer una respuesta, de elegir el tono adecuado, de decidir qué batalla vale la pena enfrentar y cuál no. Es una madurez emocional que no se enseña en ninguna escuela pero que determina, en silencio, el curso de nuestras vidas. Y luego está la motivación. No aquella basada en premios o castigos, sino la motivación interna, ese fuego que te mueve por dentro, que no depende de la aprobación de otros, que nace de un sentido personal de propósito. La inteligencia emocional también se manifiesta en la forma en que conectamos con nuestros objetivos, en cómo persistimos ante la adversidad, en cómo encontramos energía incluso cuando el camino es cuesta arriba. Una persona emocionalmente inteligente no solo gestiona sus emociones negativas, sino que cultiva activamente las positivas: entusiasmo, gratitud, resiliencia. Ahora bien, lo que realmente conecta esta inteligencia con el mundo es la empatía. Esa capacidad casi mágica de entrar en la piel del otro. No desde la lástima. No desde la superioridad. Sino desde la igualdad emocional. Sentir lo que el otro siente, sin perder tu centro. La empatía es el puente entre mundos internos. Es la que permite que un jefe entienda lo que su equipo necesita, que una madre escuche el llanto detrás del silencio de su hijo, que una pareja reconozca el miedo detrás del enojo del otro. Empatía no es estar de acuerdo. Es estar presente emocionalmente. Y aquí entra en juego el corazón de las interacciones sociales, las habilidades relacionales. La inteligencia emocional no se queda dentro de ti. Se manifiesta en cómo hablas, en cómo escuchas, en cómo manejas los desacuerdos, en cómo haces sentir al otro. Las personas emocionalmente inteligentes tienen una habilidad especial para generar confianza, para calmar tensiones, para inspirar y conectar. Son esas personas que, sin grandes discursos, hacen que otros se sientan seguros, comprendidos, validados. Y eso, en un mundo donde la mayoría se siente sola o incomprendida, es un superpoder. No es casual que los líderes más efectivos del mundo compartan esta característica. No son necesariamente los más carismáticos, ni los más brillantes intelectualmente. Son los que saben leer el clima emocional de un grupo, los que saben cuándo hablar y cuándo callar, los que entienden que una emoción ignorada puede sabotear cualquier estrategia. Son los que transforman un lugar de trabajo en un espacio de pertenencia, porque comprenden que los seres humanos no son recursos, sino emociones con piernas. La inteligencia emocional también es esencial en los momentos de conflicto. En vez de reaccionar con rigidez o violencia, una persona emocionalmente desarrollada puede escuchar desde el centro, buscar el punto de encuentro, contener la intensidad del momento sin apagar la autenticidad. Puede decir lo que piensa sin herir, puede defender sus límites sin atacar. Puede incluso transformar un conflicto en una oportunidad de conexión más profunda. Porque entiende que detrás de cada reacción exagerada hay una necesidad no expresada, un dolor no resuelto, una historia que aún no se ha contado. Y aunque parezca una habilidad etérea, la inteligencia emocional tiene beneficios muy concretos. Mejora la salud física, porque reduce el estrés crónico. Fortalece los vínculos, porque crea lazos reales basados en comprensión mutua. Incrementa la productividad, porque una persona emocionalmente inteligente no se desgasta con dramas innecesarios. Y sobre todo, aporta sentido, porque nos conecta con lo esencial,
la experiencia humana en su forma más cruda y auténtica. Lo más revelador es que esta inteligencia no es innata. Se entrena. Se cultiva. Se desarrolla con práctica, con intención, con pequeños actos de conciencia diaria. Cada vez que eliges respirar antes de responder. Cada vez que decides mirar al otro con compasión en vez de con juicio. Cada vez que te detienes a preguntarte, ¿qué estoy sintiendo y por qué?, estás fortaleciendo ese músculo silencioso que cambiará tu manera de vivir y de relacionarte para siempre. En los siguientes capítulos, descubrirás cómo estas capacidades emocionales se entrelazan con la comunicación profunda, con la presencia auténtica y con el arte de influir sin imponer. Porque en el fondo, la inteligencia emocional no es solo una herramienta de éxito. Es una forma de estar en el mundo. Una forma de honrar la vida emocional, tanto la propia como la ajena. Y cuando eso ocurre, todo se transforma, desde la forma en que te hablas a ti mismo, hasta la manera en que construyes vínculos que realmente importan. Capítulo 5. El arte de la comunicación efectiva. Comunicar no es hablar. No es llenar el aire con palabras ni impresionar con argumentos. Comunicar de verdad es conectar. Es tocar al otro desde un lugar que trasciende el lenguaje. Es lograr que lo que dices no solo se escuche, sino que se sienta, que resuene, que deje una marca. Y para eso, no basta con tener una buena oratoria, ni con memorizar técnicas. Lo que necesitas es presencia, intención y una conciencia despierta de todo lo que está ocurriendo en una conversación más allá del contenido. En una época donde la inmediatez reina, donde los mensajes se reducen a símbolos, emojis o frases copiadas y pegadas, la comunicación auténtica se ha vuelto un arte casi olvidado. Pero cuando la recuperas, cuando vuelves a hablar con profundidad, a escuchar con el alma, a mirar al otro más allá de sus palabras, entonces sucede algo que no puede explicarse, se abre un espacio invisible donde la verdad puede florecer. Y en ese espacio, ocurren los cambios más duraderos. Una conversación efectiva no depende de la cantidad de palabras, sino de su calidad. No se trata de hablar más, sino de decir lo necesario, con la energía justa, con la emoción adecuada. Es un baile constante entre claridad y sensibilidad. Porque no todo lo que se piensa debe decirse, y no todo lo que se dice tiene el efecto que uno espera. La comunicación efectiva implica comprender que las palabras son instrumentos de poder, y como tal, pueden sanar o herir, construir puentes o levantar muros, generar confianza o abrir heridas invisibles. El primer paso en este arte es la escucha. Pero no una escucha pasiva, mecánica, que espera su turno para hablar. Sino una escucha viva, interesada, silenciosa por fuera y atenta por dentro. Escuchar realmente a alguien es uno de los actos más poderosos que existen. Porque en un mundo que premia el hablar, el que sabe escuchar se convierte en un refugio. Una persona que escucha sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones apresuradas, transmite algo profundo: me importas. Tu voz tiene valor. Estoy contigo. La mayoría de las personas escucha para responder. Solo esperan su turno para lanzar su opinión, su historia, su interpretación. Pero quien desarrolla inteligencia social escucha para comprender. Para entrar, aunque sea por un momento, en el mundo interno del otro. Para sentir lo que siente, pensar como piensa, mirar con sus ojos. Esa escucha transforma, porque no trata de controlar el diálogo, sino de contenerlo, de sostenerlo con respeto y humildad. Luego está la expresión. ¿Cómo dices lo que sientes? ¿Cómo transmites lo que piensas sin imponerte, sin reprimirte, sin desconectarte? La expresión auténtica nace de un equilibrio entre vulnerabilidad y claridad. Decir lo que uno siente sin caer en la descarga emocional. Expresar lo que uno piensa sin convertirlo en una verdad absoluta. Mostrarte sin temor a la crítica, pero con la sabiduría de cuidar el impacto que tus palabras pueden tener en el otro. Las palabras tienen peso. Tienen forma. Tienen temperatura. Hay frases que acarician y frases que cortan. Y muchas veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. El tono, el ritmo, la intención detrás del lenguaje. Una misma frase puede ser recibida como una bendición o como un golpe, dependiendo del contexto emocional en el que se lanza. Por eso, desarrollar la capacidad de modular la expresión es tan importante como afinar un instrumento.
Hablar desde el centro, desde la calma, desde la verdad, pero sin perder la conexión emocional con el otro. La comunicación efectiva también exige presencia. Estar aquí, ahora, completamente. Sin distracciones. Sin pensar en lo que dirás después. Sin revisar el teléfono mientras el otro habla. La presencia es una forma de respeto invisible. Se percibe en el cuerpo, en la mirada, en la forma en que inclinas la cabeza, en cómo asientes, en cómo se siente el espacio cuando estás realmente escuchando. Una conversación cargada de presencia puede sanar más que 100 consejos bien intencionados. Y cuando hay conflicto, cuando las emociones se intensifican y las palabras se enredan, es allí donde el arte de comunicar alcanza su prueba más importante. Porque es fácil hablar desde el amor cuando todo fluye. Pero el verdadero comunicador emocionalmente inteligente sabe cómo hablar desde el respeto incluso cuando hay enojo. Sabe cómo poner límites sin herir. Cómo reconocer errores sin hundirse. Cómo enfrentar desacuerdos sin destruir la relación. En el fuego del conflicto, la palabra consciente es un bálsamo. Y a veces, el silencio elegido con sabiduría, es más elocuente que cualquier discurso. No se trata de tener respuestas para todo. Se trata de estar disponible emocionalmente. De aprender a hacer pausas. De preguntarte antes de hablar, ¿lo que voy a decir es necesario? ¿Es verdadero? ¿Es respetuoso? Porque una sola palabra puede quedarse en el alma del otro durante años. Y una palabra dicha desde el amor puede convertirse en la semilla de una transformación silenciosa pero irreversible. En el terreno de las relaciones profundas, sean amorosas, familiares, profesionales o amistosas, la calidad de la comunicación determina la calidad del vínculo. Cuando hay comunicación clara, los malentendidos disminuyen. Las expectativas se alinean. Los afectos se nutren. La confianza se construye. Pero cuando la comunicación es ambigua, evasiva, cargada de indirectas o silencios defensivos, todo se vuelve frágil. Porque el ser humano necesita sentirse comprendido para abrir el corazón. Necesita sentirse seguro para mostrarse sin máscaras. Y aquí aparece otra dimensión poderosa, la coherencia. La comunicación más efectiva es aquella donde lo que se dice, lo que se siente y lo que se transmite están en sintonía. No basta con palabras bellas si el cuerpo dice otra cosa. No basta con declarar amor si los gestos muestran desinterés. No basta con hablar de respeto si el tono es condescendiente. Las personas no solo escuchan lo que decimos. Escuchan nuestra energía. Y cuando esa energía es coherente, nace la confianza. Aprender a comunicar también implica aprender a recibir lo que el otro trae. Incluso cuando no nos gusta. Incluso cuando nos duele. A veces, escuchar verdades incómodas es una muestra de amor. A veces, permitir que el otro se exprese sin querer cambiarlo es la forma más profunda de acompañar. Porque comunicar no es convencer, sino compartir. Y en ese compartir hay belleza, hay vulnerabilidad, hay transformación. El arte de la comunicación efectiva no se mide por la capacidad de hablar mucho, sino por la capacidad de generar encuentros reales. Es un arte invisible que se cultiva con práctica diaria, una conversación profunda en medio del caos, una palabra justa en el momento exacto, una mirada que dice «estoy aquí», un silencio que acoge sin presionar. Quien domina este arte no necesita alzar la voz para ser escuchado. No necesita ganar cada argumento para dejar huella. Solo necesita estar presente, con verdad, con cuidado, con empatía. Y desde ahí, cada palabra se convierte en una ofrenda. No en una estrategia. No en una manipulación. Sino en una expresión auténtica de lo que somos. Porque al final, comunicamos como vivimos. Y cuando aprendemos a comunicar mejor, también aprendemos a vivir mejor. Capítulo 6. El poder de la empatía en la comunicación. Hay una fuerza silenciosa que transforma cada palabra, cada gesto, cada interacción humana. No se ve, no se enseña fácilmente, pero su ausencia se siente como una grieta invisible en cualquier conversación. Esa fuerza se llama empatía. Y cuando está presente, la comunicación deja de ser un simple intercambio de información y se convierte en un encuentro profundo entre dos almas. La empatía no es simpatía, no es condescendencia ni cortesía.
Es mucho más que sentir lástima o ponerse en el lugar del otro como si fuera un ejercicio mental. La empatía real es una presencia viva, una forma de estar con el otro sin invadirlo, sin juzgarlo, sin apurarlo. Es sentir con el otro, no por el otro. Es sostener el espacio emocional que la otra persona está atravesando, aunque tú no puedas resolverlo. Es aceptar que lo que el otro siente es legítimo, aunque tú lo habrías sentido distinto. En el acto de comunicar, la empatía se convierte en el canal invisible por donde fluye la comprensión auténtica. Una conversación puede estar llena de datos, argumentos, lógica, pero sin empatía, esas palabras no llegan al corazón. Porque el ser humano no solo quiere ser escuchado, quiere ser comprendido emocionalmente. Quiere sentir que su dolor no es ignorado, que su alegría no es minimizada, que su confusión no es motivo de juicio. Y aquí está el secreto: la empatía no se expresa con frases hechas ni con consejos apresurados. A veces, la mejor forma de mostrar empatía es el silencio. Una mirada honesta. Una pausa larga que no intenta tapar lo incómodo. La empatía se siente cuando el otro no necesita traducir lo que siente. Cuando puede dejar de defenderse, porque no hay peligro en ser vulnerable frente a ti. La comunicación empática no ocurre por casualidad. Requiere presencia emocional. Requiere suspender tus juicios automáticos, tus ganas de corregir, tu impulso de arreglar al otro. Requiere abrir el corazón antes que la boca. Porque mientras tu mente quiere tener la razón, tu empatía quiere entender. Y entender no es justificar. Es simplemente aceptar que la emoción del otro tiene su razón de ser, aunque no la comprendas del todo. La empatía es especialmente poderosa en los momentos de tensión, de conflicto, de dolor. Cuando alguien está atravesando una tormenta interna, pocas cosas alivian tanto como la certeza de no estar solo. No necesitas tener la solución. A veces, el simple acto de decir te escucho, estoy aquí con honestidad, basta para desactivar una reacción defensiva, una discusión o una crisis emocional. La empatía desarma sin confrontar. Calma sin imponer. Acompaña sin dirigir. Esto no significa dejar de lado tu propia experiencia o quedarte atrapado en el dolor ajeno. Una comunicación verdaderamente empática también incluye el cuidado de ti mismo. Porque si te pierdes en la emoción del otro, dejas de ser un espacio contenedor y te conviertes en parte del desborde. Por eso, desarrollar empatía también implica fortalecer tus propios límites, saber cuándo estás acompañando desde el corazón y cuándo estás absorbiendo más de lo que puedes sostener. Hay dos dimensiones fundamentales de la empatía que se manifiestan en la comunicación. La primera es la empatía emocional, esa capacidad visceral de sentir en tu cuerpo la emoción del otro. Es inmediata, profunda, a veces abrumadora. Es cuando ves a alguien llorar y algo dentro de ti también se quiebra. Es cuando escuchas la historia de alguien y no puedes evitar que se te encoja el pecho. Esa es la empatía que conecta corazones sin palabras, la que te hace humano frente al dolor humano. La segunda es la empatía cognitiva, la capacidad de comprender mentalmente lo que el otro está viviendo, aunque tú no lo estés sintiendo igual. Es una empatía más mental, más estratégica incluso, pero igual de valiosa. Porque a veces, cuando no puedes conectar emocionalmente con alguien, sí puedes hacer el esfuerzo de entenderlo desde su historia, su cultura, su contexto. Y esa comprensión te permite comunicarte de forma respetuosa, aunque no compartas sus emociones. Ambas formas de empatía son necesarias. La emocional para crear conexión profunda. La cognitiva para actuar con sensibilidad incluso en situaciones donde no hay conexión emocional inmediata. Juntas, forman la base de una comunicación compasiva, consciente, poderosa. En las relaciones personales, la empatía crea intimidad. Permite que el otro se muestre tal como es, sin miedo al rechazo. Permite conversaciones donde no se discute quién tiene razón, sino que siente cada uno. Y eso transforma la relación, porque deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio seguro. En los vínculos profesionales, la empatía construye respeto, colaboración, liderazgo genuino. Un jefe empático no es débil. Es fuerte porque sabe escuchar sin humillar. Un colega empático no es manipulable. Es confiable, porque sabe que detrás de cada error hay una emoción que merece atención.
Lo más fascinante de todo esto es que la empatía se contagia. Una conversación empática inspira otra. Un gesto de compasión activa otro. Y así, una sola persona que comunica con empatía puede cambiar el tono emocional de una familia, de un equipo, de una comunidad. Pero también es cierto que empatizar no siempre es fácil. A veces, el dolor ajeno nos activa nuestras propias heridas. A veces, nos cuesta entender lo que es muy distinto a nosotros. A veces, estamos tan agotados emocionalmente que no tenemos espacio ni para escuchar. En esos momentos, es vital recordar que la empatía también se cultiva con práctica, con descanso, con honestidad. No se trata de ser perfectos, sino de estar disponibles, aunque sea un poco más cada día. Una buena forma de entrenarla es hacerse preguntas internas mientras escuchas. ¿Qué puede estar sintiendo esta persona? ¿Qué necesidad no dicha hay detrás de sus palabras? ¿Qué historia puede haberle llevado a reaccionar así? Estas preguntas no buscan excusas, buscan humanidad. Y cuando escuchas desde esa perspectiva, todo cambia. El otro ya no es un obstáculo, ni un problema, ni un enemigo. Es un ser humano navegando su mundo emocional, igual que tú. La comunicación empática es el corazón de todas las relaciones significativas. Es el lenguaje que no necesita adornos porque habla desde el alma. Es la semilla del entendimiento, del perdón, de la conexión real. Y aunque no siempre tengas las palabras perfectas, si hablas desde la empatía, tu mensaje llegará. Porque el corazón reconoce cuando otro corazón le habla. En un mundo saturado de ruido, quien comunica desde la empatía se convierte en un faro. No necesita gritar, porque su presencia habla por él. No necesita convencer, porque su comprensión es su mejor argumento. No necesita manipular, porque su sinceridad es suficiente. Y así, palabra a palabra, mirada a mirada, pausa a pausa, la empatía va construyendo puentes donde antes había muros. Y esa, quizás, sea una de las mayores revoluciones silenciosas que podemos hacer, aprender a hablar no solo con la boca, sino con el alma despierta. Capítulo 7. Dominar la regulación emocional en la dinámica interpersonal. En el vasto escenario de las relaciones humanas, hay una fuerza silenciosa que determina cómo conectamos, cómo reaccionamos, cómo herimos o sanamos, nuestras emociones. No importa cuán elocuente seas, ni cuánto hayas leído sobre inteligencia social, si no sabes manejar lo que sientes, terminarás esclavo de tus impulsos, de tus heridas, de tus reacciones más primitivas. Y en ese estado, es casi imposible crear vínculos profundos, sostenibles y verdaderamente humanos. La regulación emocional no es reprimir lo que sientes. No es fingir calma cuando en realidad estás a punto de estallar. No es negar el miedo, la tristeza, el enojo o la frustración. Regular las emociones es algo mucho más noble, es reconocerlas sin ser devorado por ellas. Es permitirte sentir sin permitir que ese sentir destruya tu capacidad de decidir. Es poder estar en medio del fuego emocional sin convertirte en una chispa que lo aviva aún más. Las emociones no son enemigas. Son mensajes. Son señales antiguas que nos hablan desde el cuerpo, desde la historia, desde lo más profundo de nuestra mente inconsciente. Pero si no las sabes leer, las confundirás con la realidad. Te dejarás llevar por su intensidad y reaccionarás sin pensar, hiriendo a otros, o a ti mismo, sin quererlo. La persona emocionalmente inteligente no es la que no siente, sino la que ha aprendido a convertir su sentir en una brújula, no en una condena. La regulación emocional empieza con la conciencia. No puedes transformar lo que no reconoces. ¿Qué estás sintiendo realmente cuando alguien te contradice? ¿Es enojo o es miedo a no ser suficiente? ¿Qué se activa en ti cuando alguien guarda silencio frente a algo que te importa? ¿Es tristeza por no sentirte escuchado o es una vieja herida de abandono que vuelve a abrirse? Si no haces ese trabajo de exploración interna, cada emoción se convertirá en una reacción automática, y cada reacción automática será una desconexión con los demás. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria para observarse a sí mismo. Puedes pausar en medio de una conversación difícil, sentir la oleada de ira que sube por tu pecho y decidir no actuar desde allí. Puedes respirar, quedarte contigo mismo por unos segundos y volver a responder desde otro lugar.
Ese gesto, invisible para muchos, es un acto de poder profundo. Porque allí estás demostrando que tu historia emocional no te gobierna, que tu pasado no dicta tu presente, que tú decides cómo quieres actuar, incluso cuando todo dentro de ti grita lo contrario. La regulación emocional se practica. No es un don con el que unos nacen y otros no. Es un músculo que se entrena. Con cada conversación difícil en la que eliges no levantar la voz. Con cada momento de frustración en el que decides expresarte sin violencia. Con cada ocasión en la que sientes tristeza y, en vez de esconderla, la reconoces con dignidad. Ese entrenamiento diario es el que te convierte en alguien emocionalmente fuerte, estable, confiable. Y no es solo por ti. Es por los demás también. Porque cuando tú regulas tus emociones, ofreces un espacio seguro para que otros también puedan expresarse sin miedo. Tu presencia se vuelve contenedora. Tu silencio, cuando es necesario, se vuelve reparador. Tu capacidad de no reaccionar de inmediato se convierte en un regalo para los que te rodean. Y eso transforma los vínculos. Especialmente en situaciones de conflicto, la regulación emocional es la diferencia entre destruir una relación o fortalecerla. Cuando alguien te lanza palabras cargadas de rabia, si tú reaccionas desde la misma rabia, el incendio es inevitable. Pero si respiras, si regulas, si eliges responder con firmeza pero sin violencia, cambias la dinámica completa. Rompes el ciclo. Ofreces un camino distinto. Esto no significa permitir que te pasen por encima. No se trata de convertirte en alguien sumiso o indiferente. Se trata de elegir tus batallas desde la claridad, no desde la herida. Se trata de defenderte sin atacar. De expresar lo que te duele sin aniquilar al otro. De decir esto no lo acepto sin perder tu centro. La regulación emocional también implica aprender a quedarte con emociones incómodas sin correr a taparlas. La tristeza, el miedo, la frustración, el rechazo, son parte de la vida. Pero muchas personas, en cuanto sienten algo incómodo, lo tapan con comida, con distracción, con trabajo, con ruido. No se dan el permiso de estar mal. Y al no hacerlo, pierden una oportunidad profunda de conocerse. Porque toda emoción trae un mensaje. Y si la tapas, la emoción se vuelve más fuerte. Se enquista. Se convierte en síntoma. Quedarte con lo que sientes, sin juicio, sin drama, solo estando allí, respirándolo, es uno de los actos más valientes que puedes hacer. Porque allí te encuentras contigo mismo en tu estado más humano, más frágil, más auténtico. Y desde ese encuentro, puedes empezar a sanar. En el contexto interpersonal, esta capacidad se vuelve vital. Porque cada relación que vale la pena te va a desafiar emocionalmente. Te va a mostrar tus sombras. Te va a activar tus heridas. Y si no sabes regularte, vas a sabotearla. Vas a alejarte justo cuando deberías quedarte. Vas a atacar justo cuando deberías escuchar. Vas a cerrar justo cuando lo que se necesita es apertura. Pero si sabes quedarte, sentir, respirar, elegir tu respuesta, entonces ocurre algo hermoso. Te conviertes en un refugio para ti mismo y para el otro. Tu sola presencia empieza a sanar, a armonizar, a estabilizar. Y desde allí, la comunicación se vuelve clara, respetuosa, profunda. Dominar la regulación emocional no es tarea fácil. Implica revisar tu historia, tus patrones, tus reacciones aprendidas. Implica practicar, fallar, volver a intentar. Implica ser paciente contigo mismo. Pero también es una de las habilidades más transformadoras que puedes desarrollar. Porque no solo mejora tus relaciones, te devuelve el poder sobre tu vida. Ya no eres un esclavo de lo que sientes. Eres un alquimista emocional. Y eso es libertad. Este dominio te permite además influir en otros sin manipular. Porque cuando tú estás emocionalmente centrado, tu liderazgo se vuelve natural. No impones. Inspiras. No fuerzas. Atraes. Y eso es algo que las personas sienten sin necesidad de que lo digas. Tu serenidad se transmite. Tu madurez emocional se contagia. En un mundo donde la mayoría reacciona sin pensar, quien responde desde la regulación emocional se convierte en un faro. Porque su presencia no añade caos. Añade claridad. No alimenta el drama. Invita a la paz.
Y ese es el tipo de persona que todos queremos cerca. Regular no es controlar. No es endurecerse. No es volverse frío. Es lo contrario. Es volverse más humano. Más sensible. Pero con raíz. Con centro. Con elección. Es sentirlo todo, pero sin perderse en nada. Es abrirse a la emoción sin dejar que ella te arrastre. Y desde ese lugar, comunicar se vuelve un acto sagrado. Capítulo 8. Decodificando lo no dicho, el lenguaje silencioso de la comunicación social. En cada conversación, más allá de lo que se dice, hay otra conversación ocurriendo en simultáneo. Una conversación sin palabras, sin frases bien estructuradas, sin gramática. Una conversación que atraviesa la piel, que se capta con la mirada, que se intuye en el aire. Es el lenguaje del cuerpo, de los gestos, de los silencios. Y aunque casi nunca hablamos de él, está moldeando constantemente nuestras relaciones, decisiones y percepciones. Es el lenguaje de lo no dicho, y quien aprende a leerlo con sensibilidad adquiere un poder social silencioso pero inmenso. Desde que nacemos, antes incluso de aprender a hablar, ya sabemos leer el mundo a través de lo no verbal. El llanto de un bebé no se calma con argumentos. Se calma con una caricia, con un tono suave, con el calor del pecho. Allí comienza nuestra alfabetización emocional silenciosa. Y aunque crecemos, adquirimos lenguaje, nos volvemos sofisticados en nuestras expresiones, lo cierto es que la base emocional de nuestra comunicación sigue siendo no verbal. Un ceño fruncido, una sonrisa forzada, una mirada esquiva, dicen más que 1000 palabras, aunque nadie las pronuncie. El cuerpo no miente. O al menos, miente con más dificultad que la boca. Puedes decir estoy bien mientras tu cuerpo entero grita incomodidad. Hombros encogidos, manos sudorosas, tono plano, mirada perdida. Puedes afirmar que no estás molesto mientras tus mandíbulas tensas y tu postura cerrada revelan lo contrario. Y al otro lado, aunque el receptor no sea consciente de por qué, algo dentro de él percibe que algo no cuadra. Porque el cerebro humano está cableado para leer señales sociales incluso sin esfuerzo consciente. Captamos microexpresiones, modulaciones del tono, cambios mínimos en la respiración. Lo hacemos todo el tiempo, aunque no lo sepamos nombrar. Por eso, decodificar lo no dicho no es un acto mecánico ni una técnica de interrogatorio. Es un arte sutil, una danza de percepción e intuición. No se trata de aprender que, si cruza los brazos, está a la defensiva, porque no siempre es así. Tal vez tiene frío. Tal vez está cómodo. Lo importante no es interpretar gestos aislados, sino captar el conjunto, el contexto, el flujo emocional del momento. Leer lo no verbal es escuchar con los ojos, con la piel, con la presencia completa. Y hay señales que son universales, que atraviesan culturas, edades y géneros. La microexpresión de sorpresa que eleva las cejas y abre los ojos. El apretón involuntario de los labios ante algo que nos molesta. El giro sutil del torso cuando alguien quiere salir de una conversación pero no lo dice. Todas esas señales están allí, esperando ser leídas por quien esté atento. Y cuando lo estás, la experiencia social se transforma. Dejas de escuchar solo lo que se dice, y comienzas a percibir lo que realmente se está comunicando. Pero esta lectura no es solo observación. También es conciencia de uno mismo. Porque tú también estás comunicando todo el tiempo sin darte cuenta. Tu cuerpo habla por ti. Tu postura, tu tono, tus gestos, tus pausas. ¿Estás transmitiendo apertura o juicio? ¿Tu mirada es un refugio o una barrera? ¿Tu presencia relaja o tensa? Cuando te vuelves consciente de tu propio lenguaje no verbal, puedes comenzar a alinear lo que sientes, lo que piensas y lo que expresas. Y allí ocurre la coherencia. Y donde hay coherencia, hay confianza. Uno de los aspectos más poderosos del lenguaje no verbal es su capacidad para construir o destruir confianza en segundos. Puedes decirle a alguien confía en mí, pero si tu mirada se desvía, si tu tono es inseguro, si tu cuerpo retrocede, el mensaje no llega. Por el contrario, puedes guardar silencio, extender la mano con firmeza, mirar con honestidad, y la otra persona sentirá tu autenticidad sin necesidad de más palabras.
Por eso los líderes más respetados, los terapeutas más eficaces, los amigos más cercanos, no son necesariamente los más elocuentes, sino los más congruentes emocionalmente. En los vínculos personales, lo no dicho marca la diferencia entre sentirse amado o tolerado. Puedes decir te quiero todos los días, pero si tus gestos, tu tono, tu forma de mirar al otro no acompañan esa frase, terminará vacía. En cambio, un abrazo sincero, una caricia silenciosa, una mirada atenta pueden comunicar más amor que cualquier poema. Lo mismo ocurre en el mundo profesional. Puedes dar una orden clara, pero si tu lenguaje corporal transmite duda, desconfianza o tensión, el equipo lo percibe. Y eso afecta la ejecución, la motivación, el clima emocional. Aprender a leer lo no dicho también nos protege. Porque muchas veces, las verdaderas intenciones no se expresan con palabras. Una sonrisa puede ocultar desprecio. Un elogio puede llevar veneno. Una disculpa puede estar cargada de ironía. Y si solo escuchas las palabras, puedes caer en manipulaciones sutiles, en dinámicas destructivas, en juegos psicológicos que se camuflan bajo el barniz de la cortesía. Pero cuando tu sensibilidad está despierta, cuando aprendes a leer las incongruencias, puedes proteger tu energía, cuidar tus límites y responder desde un lugar más sabio. Esta habilidad no se construye en un día. Requiere práctica, presencia, humildad. Requiere observar a otros sin juzgar, solo con curiosidad. Requiere observarte a ti mismo frente al espejo de tus relaciones. ¿Cómo te sientes cuando alguien te evita la mirada? ¿Qué cambia en ti cuando alguien te escucha sin interrumpirte? ¿Cómo reacciona tu cuerpo cuando estás frente a alguien que no dice nada, pero te hace sentir incómodo? Esos momentos son clases silenciosas de comunicación. También es importante entender que lo no verbal no es universal en todos los aspectos. La cultura, la historia personal, el contexto influyen. En algunas culturas, mantener la mirada es respeto, en otras, es desafío. En algunos hogares, el silencio es complicidad, en otros, es castigo. Por eso, leer lo no dicho no es imponer interpretaciones, sino abrir posibilidades. Preguntar, verificar, intuir con respeto. Lo fascinante es que mientras más desarrollas esta habilidad, más conectas con los demás. No necesitas tantas explicaciones. Captas lo esencial. Puedes sostener una conversación sin palabras y aún así sentir que ha sido profunda. Puedes leer el miedo detrás de la agresividad, la inseguridad detrás de la arrogancia, el dolor detrás de la frialdad. Y desde allí, puedes responder no a la máscara, sino a la emoción real. Y esa es una forma de amor. Porque leer lo no dicho no es un truco para manipular. Es una herramienta para amar mejor. Para cuidar mejor. Para entender mejor. Es un acto de presencia radical en un mundo que vive distraído. Es una forma de mirar al otro y decirle, te veo, incluso en tu silencio. Y eso, en una era saturada de palabras vacías, es una revolución. Capítulo 9. El arte de escuchar más allá de las palabras. En un mundo donde todos hablan y pocos escuchan, la escucha se ha vuelto un acto revolucionario. Escuchar no es simplemente callar mientras el otro habla. Escuchar de verdad es un acto de entrega, de atención absoluta, de presencia pura. Es una forma de decirle al otro, lo que tienes que decir es importante para mí. Tú eres importante para mí. En una era saturada de información y ruido, quien sabe escuchar se convierte en un faro, en un refugio emocional, en alguien con quien las personas desean estar, no porque hable bien, sino porque sabe estar. Pero escuchar profundamente requiere más que oídos. Requiere el corazón. Porque muchas veces lo que las personas dicen no es lo que realmente quieren comunicar. A veces las palabras esconden miedo, otras veces disfrazan un pedido de ayuda. Y si escuchas solo lo que se dice, puedes perder lo esencial. Para escuchar de verdad, hay que ir más allá de las palabras, sintonizar con el tono, con los silencios, con el lenguaje corporal. Hay que abrir los sentidos y cerrar el juicio. Escuchar es difícil porque requiere que salgas de ti mismo. Que pongas en pausa tus pensamientos, tus respuestas automáticas, tus ganas de intervenir. Requiere que le des espacio al otro, no solo para hablar, sino para mostrarse. Muchas veces, cuando alguien empieza a hablar, ya estamos pensando qué vamos a decir.
Ya estamos esperando nuestro turno para responder, para corregir, para contar nuestra propia historia. Y en ese momento, hemos dejado de escuchar. Hemos vuelto al centro del escenario. Pero la escucha profunda es ceder el escenario. Es mirar con los oídos, es sostener el espacio emocional sin intentar arreglar, sin interrumpir, sin ocupar. Cuando alguien se siente realmente escuchado, algo se transforma en su interior. Porque el acto de ser escuchado valida la existencia. A todos nos ha pasado, hablar con alguien que nos mira a los ojos, que asiente con el cuerpo, que no nos juzga, que no nos apura, que nos acompaña con el silencio justo. En esos momentos, sentimos alivio, claridad, hasta paz. La carga emocional se disuelve, las ideas se ordenan, las emociones se calman. No porque el otro nos haya dado soluciones, sino porque nos ofreció algo más valioso, su presencia. Escuchar también es interpretar lo que no se dice. Porque hay personas que no saben expresar lo que sienten, pero lo están gritando con sus pausas, con sus gestos, con la manera en que evitan ciertos temas. Y si estás atento, puedes ver el dolor en sus ojos mientras dicen «estoy bien». Puedes notar la tristeza en su tono cuando intentan parecer fuertes. Escuchar más allá de las palabras es conectar con la humanidad del otro. Es dejar de oír con la mente y empezar a escuchar con el alma. Este tipo de escucha requiere práctica. No se trata de técnica, sino de intención. Cada vez que estés en una conversación, pregúntate, ¿estoy realmente presente? ¿Estoy aquí para entender al otro o solo para responderle? ¿Estoy abierto a lo que dice o ya estoy defendiendo mi posición en silencio? Esta conciencia transforma cada encuentro. Porque cuando realmente escuchas, el otro lo siente. Y se abre. Y se muestra. Y te confía partes de sí que no entregaría a cualquiera. En las relaciones más importantes de tu vida, familia, pareja, amigos, colegas, la escucha es el puente que une corazones. Y es también el antídoto contra la soledad. Porque lo que más duele no es que nos falten respuestas, sino que no nos escuchen. Lo que más desgasta una relación no es el conflicto, sino la desconexión. Y escuchar bien es volver a conectar, incluso cuando hay desacuerdo, incluso cuando hay heridas. Escuchar es una forma de sanar. Escuchar profundamente también nos cambia por dentro. Porque cuando dejamos de defendernos, de interrumpir, de dominar las conversaciones, descubrimos cosas nuevas. Aprendemos. Nos sensibilizamos. Nos volvemos más empáticos. Entendemos mejor cómo funciona el otro, qué lo mueve, qué lo hiere. Y esa información es poder, pero no para manipular, sino para amar mejor. Para cuidar mejor. Para estar mejor. En el ámbito profesional, la escucha es una habilidad que distingue a los grandes líderes. Un jefe que sabe escuchar crea un ambiente de confianza. Un terapeuta que escucha sin juzgar puede acompañar procesos de transformación profunda. Un vendedor que escucha a su cliente no ofrece productos, ofrece soluciones reales. Y tú, en cualquier rol que ocupes, puedes convertirte en esa figura que escucha con todo el cuerpo, con toda la presencia, con toda la compasión. Escuchar no significa estar de acuerdo con todo. Puedes escuchar con profundidad y aún así sostener tu punto de vista. Lo importante es que el otro sienta que fue comprendido antes de ser refutado. Porque cuando las personas sienten que fueron escuchadas, bajan sus defensas. Se abren al diálogo. Están más dispuestas a considerar otras perspectivas. Y eso mejora cualquier tipo de relación. Hay momentos en que una sola escucha puede evitar una ruptura. Una sola escucha puede evitar una decisión impulsiva, una renuncia, una pelea. Escuchar bien puede evitar que alguien se sienta solo en su tristeza. Puede salvar una amistad, un matrimonio, un equipo de trabajo. Porque cuando alguien nos escucha con el alma, nos sentimos menos solos, más humanos, más capaces. Y por último, recuerda que también mereces escucharte a ti mismo. Porque a veces estamos tan enfocados en hablar, en cumplir, en agradar, que dejamos de oír nuestra propia voz. ¿Qué necesitas? ¿Qué sientes? ¿Qué has callado por demasiado tiempo? Escuchar al otro empieza con aprender a escucharte a ti mismo. A sentarte en silencio contigo. A dejar que tu cuerpo hable, que tus emociones se expresen, que tu alma te diga su verdad.
Escuchar es más que una habilidad, es una práctica espiritual. Es el arte de estar verdaderamente presente. Y en un mundo lleno de prisas, donde todos quieren ser escuchados, pero pocos están dispuestos a escuchar, tú puedes marcar la diferencia. No necesitas grandes discursos. Solo presencia. Solo humanidad. Solo la intención genuina de conectar con el otro desde un lugar limpio, sin máscaras, sin prisa, sin juicio. Así que la próxima vez que alguien te hable, no pienses en qué vas a decir después. Mira a los ojos. Respira. Escucha. Y observa cómo, en ese acto tan simple y tan raro, se abren puertas invisibles que llevan a una conexión real. Capítulo 10. Inteligencia social aplicada, dominar el arte de conectar, influir y construir relaciones duraderas. La inteligencia social no es un concepto teórico reservado para libros de psicología o manuales corporativos. Es una habilidad práctica, vital, que define la calidad de nuestras relaciones, la dirección de nuestra vida profesional y la profundidad de nuestras conexiones personales. Y lo más fascinante es que, una vez que comprendes sus mecanismos internos y comienzas a aplicarla conscientemente, la vida cambia. Se abre. Se ablanda. Se expande. Porque la verdadera inteligencia social no se trata de manipulación ni de impresionar a los demás con palabras cuidadosamente elegidas. No. La verdadera inteligencia social es presencia. Es sensibilidad. Es saber exactamente cómo entrar en el mundo emocional de otra persona sin invadirlo, sin imponerte, sin necesidad de máscaras. Es un arte. Y como todo arte, se cultiva a través de la observación, la práctica y la conciencia. Imagina por un momento que puedes entrar a cualquier reunión, conversación o evento social con la tranquilidad de saber que sabrás leer el ambiente, adaptar tu energía, conectar con quien tengas enfrente, detectar tensiones ocultas y responder con elegancia. Imagina que eres esa persona que, sin esfuerzo aparente, genera confianza, respeto y conexión auténtica. No es magia. Es inteligencia social aplicada. Y este capítulo es la guía para llevarla a la acción. Para aplicar la inteligencia social, el primer paso es la sintonía emocional. Esto significa que antes de hablar, de aconsejar, de persuadir, te tomas un instante para sentir dónde está emocionalmente la otra persona. ¿Está a la defensiva? ¿Abierta? ¿Cerrada? ¿Cansada? ¿Insegura? La mayoría de las personas no se toman ese tiempo. Entran directo con sus ideas, sus argumentos, sus necesidades. Pero quienes aplican inteligencia social se conectan primero. Escuchan el cuerpo del otro. Observan los ojos. Notan la postura. Y a partir de esa lectura, ajustan su aproximación. Es como afinar un instrumento antes de tocar. Si no estás en sintonía con el otro, todo sonará forzado, incluso si tus palabras son correctas. Una vez que hay sintonía, viene la autenticidad estratégica. Esto no significa ser falso ni esconderte detrás de una imagen, sino entender qué versión de ti es la más útil en un determinado contexto. Todos tenemos múltiples facetas. Hay una versión de ti que es más juguetona, otra más seria, otra más persuasiva, otra más reflexiva. La inteligencia social aplicada te permite elegir conscientemente cuál de esas versiones sacar en cada interacción, no para manipular, sino para conectar mejor. Porque no se trata de decir siempre todo lo que piensas, sino de saber cuándo hablar, cómo decirlo y en qué tono. La tercera clave es la lectura de dinámicas invisibles. En toda interacción hay un nivel superficial, las palabras, y un nivel profundo, las emociones, las intenciones, las jerarquías implícitas. En una conversación grupal, por ejemplo, hay roles que se establecen rápidamente: el líder informal, el saboteador pasivo, el que busca aprobación, el que se calla pero observa todo. Si puedes detectar estos roles, tienes una ventaja tremenda. Puedes navegar la conversación con más inteligencia, puedes decidir a quién responder, cuándo intervenir, cuándo guardar silencio. Las personas emocionalmente inteligentes leen el subtexto social tanto como el texto literal. Y luego está la calibración constante. No basta con entrar bien a una conversación. Tienes que estar ajustando tu presencia a medida que avanza. Si notas que la otra persona se cierra, cambias el ritmo. Si se entusiasma, profundizas. Si se molesta,
suavizas. Esta capacidad de ajustar en tiempo real tu lenguaje corporal, tu tono, tus palabras, es una de las formas más elevadas de inteligencia social. Porque demuestras que estás realmente presente, no actuando en piloto automático. Pero la inteligencia social no solo es útil en interacciones superficiales. Es aún más poderosa en relaciones profundas y duraderas. Porque una cosa es causar una buena impresión inicial, y otra muy distinta es construir confianza sólida a lo largo del tiempo. Para eso, necesitas constancia, integridad, empatía activa. Necesitas saber cuándo hablar con firmeza y cuándo ofrecer silencio. Necesitas desarrollar la sensibilidad para saber cuándo alguien necesita un consejo y cuándo simplemente quiere que lo escuches sin interrupciones. Y, sobre todo, necesitas la capacidad de ver al otro más allá de sus defensas. Ver su miedo detrás del enojo. Su necesidad detrás de su arrogancia. Su dolor detrás de su indiferencia. En el mundo profesional, aplicar la inteligencia social puede cambiar radicalmente tu carrera. Porque las decisiones más importantes no siempre se toman por mérito objetivo, sino por percepción emocional. ¿Generas confianza? ¿Inspiras seguridad? ¿Saben que puedes manejar conflictos con madurez? ¿Escuchas de verdad a tu equipo? ¿Reconoces el esfuerzo de otros o solo hablas de ti? Estas son preguntas que marcan la diferencia entre ser alguien que simplemente cumple y alguien que lidera. Y la respuesta está siempre en tu capacidad de leer, responder y resonar emocionalmente con los demás. También es clave desarrollar la presencia consciente. Es decir, estar realmente donde estás. Sin celular. Sin distracciones. Sin prisas por terminar. La mayoría de las personas nunca se sienten realmente vistas ni escuchadas. Pero cuando tú lo haces, te vuelves inolvidable. Porque le das al otro algo que no tiene precio, tu atención completa. Esa es una forma de amor. Y también una herramienta de influencia poderosa. Porque la gente confía más en quien los hace sentir importantes que en quien solo demuestra ser inteligente. Otro aspecto esencial de la inteligencia social aplicada es el manejo del conflicto. Porque tarde o temprano, aparecerán diferencias, desacuerdos, tensiones. Y allí se prueba tu maestría. ¿Sabes respirar antes de reaccionar? ¿Sabes decir lo que piensas sin herir? ¿Sabes poner límites sin necesidad de agredir? ¿Sabes perdonar sin perder el respeto por ti mismo? Estas habilidades no se enseñan en la escuela, pero son las que definen tu madurez emocional. Y cuanto más las practiques, más influencia tendrás, no por miedo, sino por respeto. Y finalmente, está el arte de elevar a los demás. La inteligencia social no se trata solo de moverte bien tú, sino de ayudar a otros a brillar. Es saber reconocer los talentos del otro. Es validar sus emociones. Es celebrar sus logros. Es no competir, sino colaborar. Cuando tú elevas a quienes te rodean, te vuelves magnético. Porque todos anhelamos estar cerca de quien nos hace sentir capaces, valiosos, vistos. Y tú puedes ser esa persona. No con discursos, sino con gestos pequeños, constantes, humanos. En resumen, aplicar la inteligencia social es un acto continuo de sensibilidad, conciencia y acción. Es mirar más allá de las palabras, escuchar más allá del ruido, sentir más allá de la superficie. Es responder desde la sabiduría, no desde el impulso. Es construir puentes en lugar de muros. Es saber estar. Saber cuidar. Saber decir. Saber sostener. Y en un mundo cada vez más desconectado emocionalmente, quien desarrolla esta habilidad se convierte en una fuerza transformadora.